sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Fisiología mandibular. Nos vamos a referir sobre las posiciones y excursiones, centricidad y excentricidad. Cuando nos referimos de fisiología mandibular, vamos a hablar sobre las posiciones estáticas y movimiento de los dientes. Decimos que los de mayor movilidad son los dientes inferiores y el hueso en el que se inserta, ya sea la mandíbula o maxilar inferior, y asumen varias formas de comportamiento. La relación de contacto en diferentes posiciones, relación de contacto durante movimientos, y cuando se presenta solamente relación de cercanía de un diente a otro durante movimiento o forma estática. Posiciones estáticas mandibulares. Estos movimientos se efectúan a expensas de 3 dimensiones o planos que corresponden a longitud, anchura y altura, y se ha denominado como movimientos tridimensionales. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come, who's fall? Who can it be now? Who can it be now? Who can it be now? Is it the men come to take me away? Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. La relación céntrica se define como la posición mandibular en relación con el macizo craneano, en la cual los cóndilos se encuentran en su posición más posterior, superior y media. Es una posición no forzada, terminal, reproducible, desde la cual se puede iniciar todos los movimientos excéntricos.
Esta posición está dada básicamente por los ligamentos, los músculos y las demás estructuras de la articulación temporomandibular y es denominada una posición ligamentosa o posición mandibular. Oclusión céntrica u oclusión en relación céntrica. Se refiere a una posición de intercuspidación de los dientes siempre que la mandíbula esté en posición céntrica, es decir, que los cóndilos estarán en su posición más posterior, superior y mediana en su cavidad glenoidea. No puede existir una posición de oclusión céntrica sin tener en cuenta la posición condilar, pero sí puede existir una posición de relación céntrica sin tener en cuenta el contacto de los dientes. Oclusión dentaria. Este término se refiere a la máxima intercuspidación de los dientes o mayor número de puntos de contacto entre ellos, pero independientemente de la posición que estos cóndilos ocupen en las cavidades glenoideas. Esta posición es excéntrica. Si fuera céntrica, coincidiría con la relación céntrica. Ha sido denominada en forma errónea como oclusión céntrica o céntrica habitual o céntrica adquirida. Y lo más correcto es denominarla como oclusión habitual u oclusión adquirida. Deslizamiento en céntrica. Siempre que el paciente no presenta coincidencia entre su oclusión dentaria y su relación céntrica, se determinará un deslizamiento de la mandíbula al pasar de la relación céntrica o la oclusión dentaria. Deslizamiento que en la gran mayoría de los casos asumirá una dirección lateroprotrusiva o menos frecuente lateral o protrusiva solamente. También este deslizamiento se lo ha denominado deslizamiento excéntrico y puede ser una causa patológica. Posición fisiológica postural mandibular. Es la posición asumida por la mandíbula cuando todos los músculos masticadores están en un tono normal o un equilibrio tónico. El individuo está en posición erecta. Esta posición puede mantenerse indefinidamente sin fatiga porque las fibras musculares se contraen en forma alterna. Por esta razón, se considera inadecuado el término de posición de reposo o posición de descanso, ya que sus músculos no se encuentran en reposo, ellos están en una contracción de tono permanente. Se ha definido también como la posición postural de la mandíbula mantenida por los músculos elevadores en contra de la fuerza de la gravedad. Desde el punto de vista, el macetero, el pterigoide interno y el temporal mantienen la posición postural de la mandíbula y como tal son músculos extensores. Espacio interoclusal. Es el espacio que se encuentra entre las superficies oclusales de los dientes superiores e inferiores cuando la mandíbula se encuentra en una posición fisiológica postural. Es también denominado espacio libre o espacio de inoclusión fisiológica. El valor de este espacio se obtiene por la diferencia entre los valores de la dimensión vertical postural y la dimensión vertical oclusal. La dimensión vertical postural es aquella medida que correlaciona las arcadas superiores e inferiores cuando la mandíbula del paciente se encuentra en una posición fisiológica. La dimensión vertical oclusal es la misma medida cuando el paciente se encuentra en un estado de máxima intercuspidación. Forma de mantener la mandíbula. Siempre que un paciente trata de ir a relación céntrica, bien sea por sí mismo, por manipulación del operador o la utilización de algún tipo de plano inclinado o espaciador interpuesto entre los dientes anteriores, lo primero que se efectúa es una acción de apertura bucal mediana. Generalmente se había pensado que durante los movimientos de apertura y cierre, los haces del pterigoideo externo se contraían al mismo tiempo normalmente.
pero se ha demostrado que la superior se relaja en apertura pero se contrae al cierre. Esto posiciona el disco interarticular contra la inclinación posterior o aspecto distal de la eminencia o cóndilo del temporal. Al cierre, el haz inferior se relaja y los músculos elevadores, principalmente el temporal, pueden asentar el cóndilo contra el disco como consecuencia para conseguir la relación céntrica. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. El operador debe estar colocado de pie frente al paciente. Se toma la mandíbula del paciente con una mano colocando el pulgar sobre el mentón y el dedo índice en el borde inferior de la mandíbula. Se empieza a inducir pequeños movimientos de apertura y cierre, sin permitir contacto entre los dientes y ejerciendo una ligera presión hacia atrás. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she do me. Esta técnica consiste en que el paciente debe estar cómodamente sentado. Se trata de buscar un estado de relajación tanto físico como psicológico o emocional. El operador debe estar detrás del paciente y debe mantener firmemente la cabeza entre su caja torácica y su antebrazo. De esta manera que al mover la mandíbula, la cabeza esté firme. Se colocan 4 dedos de cada mano sobre el borde inferior de la mandíbula, asegurándose que las puntas de los dedos estén en contacto directo con el hueso mandibular y los pulgares por encima de la sínfisis metoneal. Se empiezan a efectuar ligeros movimientos de apertura y cierre en forma de arco hasta sentir que la mandíbula rota libremente alrededor del eje. Debe interrogar en este momento al paciente si siente algún tipo de dolor o sensibilidad a nivel articular. ¿Hay dolor? Si es que el paciente llega a experimentar dolor, quiere decir que aún el cóndilo no ha llegado a la posición céntrica y se requiere una mayor relajación del paciente, pero en este caso el paciente no siente dolor. We don't need no education. Se debe colocar los rollos de algodón en ambos lados. El paciente debe ejercer presión sobre los algodones durante unos 20 minutos o media hora. Esto permite interrumpir el propioceptivismo o la transmisión de los impulsos responsables del cierre habitual, evitando los contactos interoclusales. Y esto hace posible llevar la mandíbula a una posición más retruida mediante la manipulación. We don't need no education. 3. El paciente se encuentra sentado en la silla en una posición lo más horizontal posible.
en un estado físico y psicológico lo más relajado posible. Se debe explicar el procedimiento, se le enseñan las láminas y se explica el procedimiento. Se empieza colocando una primera lámina y se le pide que cierre. Se lo interroga sobre la presencia de algún contacto posterior. En este caso no presenta contacto posterior. Si hay contactos posteriores, añada otra lámina. El operador debe estar controlando el cierre de la mandíbula para que no asuma posición retruida. Desde el inicio de la colocación se debe explicar al paciente que cualquier sintomatología debe hacerlo notar señalando con sus dedos. Una vez que el paciente esté libre de sintomatología, se procede a la toma de registros. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling. El desprogramador de dientes anteriores, o también llamado JIP, se coloca a nivel de los incisivos centrales. Estos únicamente hacen contacto con sus antagonistas, es decir, con los incisivos centrales inferiores y laterales, pero no puede hacer contacto con la parte posterior de la arcada, es decir, sus molares. Tiene que haber una mordida alta, como vemos en este caso. El desprogramador se va a utilizar según el caso a tratar y el criterio del operador. Una vez que el paciente ha mordido por un tiempo prudencial, puede dejarse por varios días en uso nocturno. En casos de patología articular, donde se producirán resultados a corto plazo mediante la eliminación del espasmo muscular y el dolor causado por la hiperactividad de determinados grupos de músculos. Este desprogramador de dientes anteriores debe ser modificado precisamente para la boca del paciente. Es de un material acrílico y se coloca a nivel de los incisivos centrales superiores. La parte posterior debe ser totalmente lisa y que se acople al paladar. No tiene que tener punta para que no lastime a la lengua. In the state of Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. I'm your priest. Yeah, yeah.
it was gonna go